Hola, soy Prof. Javier H., maestro en educación, maestro en investigación educativa y profesor de escuela primaria. Como bien sabes, hemos estado revisando o tenemos el círculo de estudio del Plan de Estudios 2022. Y pues el día de hoy no precisamente vamos a revisar el plan de estudio, sino que vamos a estar revisando ¿de dónde viene el plan de estudio? Es que para entender como ciertos aspectos de él, tendríamos que revisar de dónde está partiendo y de dónde parten todos los planes de estudio, de dónde parten todos los cambios educativos. Bueno, en primera instancia, del artículo tercero. El artículo tercero es constitucional, es en el cual se establece todo lo referente a la educación. Si bien sabes, o si eres docente, pues lo tendrías que saber, y si no eres docente, te cuento un poco. Pues existen toda la Constitución, que es lo que nos rige como mexicanos, y en este caso, en el artículo tercero, que es de los más importantes, se rige todo el sistema educativo. Es decir, desde los preescolares hasta las universidades están regidas por este artículo. Y los últimos cambios que había tenido habían sido en el sexenio de Peña Nieto, en donde había unos cambios que referían a la calidad educativa. Y estos cambios provocaban que se enfocara hacia la calidad, ¿sí lo dije? No sé, hacia la calidad de la educación, y esto repercutía en evaluaciones, en toda una visión diferente de la educación, y esta visión tendía a ver a los estudiantes como productos y a los docentes y al sistema educativo como esa fábrica que tenía que entregar productos con cierta calidad. Y por eso se hacían evaluaciones a los docentes y evaluaciones a los estudiantes para ver si efectivamente tenían esa calidad. Y no estaba mal del todo, sin embargo, hay que poner algunos aspectos sobre la mesa. Las personas no somos productos. Los estudiantes tienen una diversidad de lenguaje, bueno, más bien, de lenguaje, de contextos, de situaciones familiares, de situaciones geográficas, de situaciones en general, por lo que no iban a ser iguales los resultados en toda la República. Y por lo tanto, pues nos ponían a desventaja a algunos y en ventaja a otros con respecto a estos aspectos. ¿Por qué? Porque no íbamos a tener siempre los mismos resultados, aunque estuviéramos trabajando igual. Y bajo esta nueva visión del plan de estudios, pues se ve como más, no tan homogénea la República y no como productos que se tienen que entregar así todos igualitos, sino como una diversidad de contextos en los cuales cada estudiante tiene pues su manera de vivir, de ser el mundo y se respeta. Bueno, pues sin hacer tanto rollo, vamos revisando el artículo tercero. Vamos a hacer una revisión general, si es que nunca lo habías leído, y voy a hacer algunos énfasis en los aspectos que han cambiado. Y bueno, pues lo primero que nos dice el artículo tercero es que toda persona tiene derecho a la educación, es decir, no importa tu sexo, tu comunidad a la que pertenezcas, tu condición física, intelectual, social, etcétera, etcétera, todos tienen derecho. Y nos habla que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. La educación inicial sería como maternal. Los niños que están en guarderías y todo esto, tendría que ser esa educación inicial. Preescolar y primaria y secundaria, por supuesto que la conoces. Y la media superior, es decir, todas estas son obligatorias. Y aquí venimos ya como con ciertos problemas porque, por ejemplo, en educación inicial y preescolar, no hay 100% la cobertura. La mayoría de los niños ingresan solo a tercero de preescolar y no cursan ni primero ni segundo, y no porque no existan niños, sino porque el sistema educativo así está diseñado. Y
aunque existen programas y todo, por ejemplo, tengo amigas que trabajan en preescolar y pues me dicen que en un preescolar con 8 grupos son quizá 5 de tercero de preescolar y 3 de segundo, sin existir el primero de preescolar. Entonces, aquí ya venimos con algunos problemas. Y luego nos vamos a la media superior. La preparatoria es obligatoria. Sin embargo, por ejemplo, te voy a hablar del caso exclusivo de Jalisco. No sé ahorita cómo vayan los números, pero sé que hay un examen de ingreso para la preparatoria y ese examen deja a muchos estudiantes fuera de la preparatoria. Es decir, el gobierno no garantiza el ingreso a la media superior cuando es obligatoria. Entonces, ahí venimos con varios problemas y más porque la media superior está regida por universidades, ya no por el sistema, por la SEP. Aunque pertenezcan a la SEP, las universidades son autónomas y entonces ahí viene un desfase. Y entonces las universidades, ya sea la Autónoma de México, ya sea UDG, que es en el caso de aquí de Guadalajara, pues ya empiezan a tener sus maneras de selección de estudiantes y entonces terminan marginando a los que no tienen los promedios o no tienen los resultados que ellos esperarían. Y entonces ya termina de ser un derecho y empieza a ser un privilegio que solo algunos pueden contar. Y desde ahí pues ya empezamos con ciertos problemas. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y estas cuestiones vienen mucho a la mesa, sobre todo la gratuita y pues todos, ¿verdad? La gratuita viene porque se habla de educación gratuita, de que no hay que pagar cuotas, de que no hay que hacer aportaciones, ya sea a las primarias, secundarias, preescolares, y luego nos enfrentamos los maestros con que, pues, esas aportaciones sirven para pintar la escuela, para comprar los detergentes, para limpiar los baños, para comprar el material, los insumos que se necesitan día a día para mantener en funcionamiento la escuela. Porque, por supuesto, está el inmueble, ahí está la escuela, ahí está el edificio. El sueldo de los docentes se paga desde este gobierno. Sin embargo, todo lo demás corre por cuenta de, quién sabe, porque a nosotros como docentes no se nos dan esos insumos. Entonces se acceden a esas cuotas para poder comprar todo esto que es necesario para el mantenimiento y el cuidado de la escuela y para mantenerla de manera digna para los estudiantes, porque en efecto hay intendentes y el gobierno lo paga a los intendentes, pero no se nos manda el material con el que se tiene que limpiar. Y también existen, por ejemplo, cuando es una escuela, te ponen pintarrón y todo esto, pero pues si se descompone, si se rompen los muebles de la escuela, que pues en efecto se van rompiendo por el uso o por el mal uso de los estudiantes, pues ya eso no te lo repone el gobierno. Entonces corre por cuenta de esas cuotas que se piden. Entonces, pues sí es gratuita, pero la comunidad tiene que hacer aportaciones para mantenerla en su servicio. Laica, por supuesto que sí, no se tiene que hablar de ninguna religión más que del progreso científico y ciencia. Inclusiva, sí, hasta los términos que permita la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad también, pues afecta muchísimo esto y universal. Bueno, pues, y entonces aquí se nos dice que tenderá al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y fomentarla en él, a la vez del amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades de la cultura de la paz, la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, todo con el progreso científico, enseñarte a trabajar en sociedad, a compartir con el contexto internacional, etcétera, etcétera. Es decir, una educación integral. El Estado priorizará el interés superior de la niñez, niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
Es decir, el Estado deberá garantizar que todos los niños asistan y terminen su educación obligatoria, que ya vimos que es inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Sin embargo, te vuelvo a repetir, inicia normalmente en el preescolar porque no existe muchísimo de inicial. En preescolar se inicia probablemente en segundo, si bien te vas, y no hasta tercero. Primaria y secundaria son los que sí están completamente cubiertos, y preparatoria de acuerdo a lo que digan las universidades. Entonces, ahí artículo tercero, pues creo que estamos fallando como sistema educativo. Luego dice, la ley establecerá las disposiciones para el sistema para carrera de las maestras y los maestros en función docente, directivos y supervisores. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza estos puestos será a través de procesos de selección a los que concurren los aspirantes en igualdad de condiciones establecidos en la ley prevista en los párrafos anteriores. Bueno, mira, para resumirte esto, se supone que participamos a nivel de igualdad todos los docentes, pero sabemos que hay estados en donde no se garantiza esto, y vamos a decirlo como es. Los sindicatos todavía siguen teniendo plazas, hay plazas que se siguen vendiendo, hay plazas que se siguen heredando como docentes, entonces no participamos todos en nivel de igualdad. Sigue existiendo la corrupción. Cada vez es menor, pero sigue existiendo. Y para eso existen los exámenes de oposición por los cuales ingresamos los docentes. Sin embargo, pues el sistema, hablando de UCICAM, es algo deficiente porque es bastante tardado, los exámenes tienen ciertos sesgos, etcétera. Tardado, y te voy a decir en qué. Tardado en cuestión de que los procesos te dicen que en un tiempo van a salir o en un tiempo van a obtener los resultados y terminan siendo en otros, lo cual vuelve un poco turbio a todo esto. Luego dice, el Estado fortalecerá las instituciones públicas en formación docente, de manera especial a las escuelas normales. No sé hasta el momento cómo las estén fortaleciendo, pero cuando yo estudié en mi escuela normal, pues era poca la ayuda, incluso se hablaba de la desaparición de las escuelas normales para que se incorporara a la carrera de educación, ya sea primaria, secundaria, preescolar o educación física o superior en cuestión de especialidades, lo que tiene que ver con secundaria, a las universidades. Luego nos habla de que el Estado garantizará los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su mantenimiento, lo cual sabemos que no es cierto. Te recuerdo, las escuelas las proporciona el gobierno, los edificios los proporciona el gobierno, pero su mantenimiento corre por cuenta de la comunidad. No sé si van a empezar a dar pintura, van a empezar a dar el material para la limpieza, pero hasta el momento todo corre por cuenta de comunidad o de los ingresos que se generan a través del CAS, que es la cooperativa. La cooperativa da cierto ingreso a la escuela y de ahí se cubren ciertos gastos. No todos se alcanzan a cubrir a eso y por eso se recurre a cuotas. Dice, las condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los fines de educación. Pues bueno, vamos viendo a ver si se puede empezar a hacer eso. Luego nos dice algo importante y por eso te decía que aquí se plantea el Plan de Estudios 22. El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la básica y normal en toda la República. Es decir, el Ejecutivo Federal nos va a decir cuál es el programa de estudio y por eso salen como reformas educativas y junto con la reforma viene un plan de estudio, es decir, se junta pues la Secretaría de Educación, hace su plan de estudio, hace su propuesta curricular y lo manda al Ejecutivo y ellos ya determinan si es o no es idóneo y por eso sale como acuerdo, no sé, 1608-19 o así, que tienen que ver con la fecha en la que es emitido y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Luego dice, tendrán perspectiva de género y orientación integral. Y aquí viene algo súper importante para todos los que dicen que se van a desaparecer las materias, que los estudiantes ya no van a estudiar
matemáticas, español, ciencias y todo eso, y el montón de mentiras que están diciendo porque lo están diciendo para desinformar, pues aquí nuestra Constitución dice que no es cierto, que son unos mentirosos. Dice, incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación y las lenguas indígenas de nuestro país. Las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes y en especial la música, la promoción del estilo de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Es decir, se sigue estudiando todo eso. Simplemente la manera en la que se aborda es diferente. Y esa diferencia hace que se aborde de manera más integral por los campos formativos. Luego ya vienen las fracciones y aquí vamos analizando una por una. La fracción 1 dice que se garantiza la libertad de creencias de acuerdo al artículo 24 y la escuela tiene que ser laica. Ninguna creencia religiosa va en la escuela y es algo que yo siempre platico con mis estudiantes porque, por ejemplo, cuando vemos el origen de la vida, todo esto, que pues, hay diferentes teorías que existen, la llegada desde un asteroide, el origen así. Entonces los alumnos empiezan a decir, ¿y Dios cuándo creó y esto? Y se tiene que hacer esto muy marcado. Esa es una creencia religiosa y como creencia religiosa es respetable. Sin embargo, aquí en la escuela se estudia la ciencia, lo que sí pasó. Es padre tener creencias religiosas, pero hay que estudiar la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque a pesar de que el país, México, es un país donde predomina la religión católica, existen infinidad de creencias y como bien dijimos, tenemos que tener respeto a las comunidades. Hay creencias de comunidades indígenas, hay creencias de otras religiones que no tienen que ver con la católica, y entonces el origen de la vida es diferente para cada una de ellas. Y está bien, porque son creencias religiosas, pero hay que mantenerlas fuera de la iglesia y no hablar de ningún tema religioso dentro, fuera de la iglesia, fuera de la escuela. Y hay que no hablar de ningún tema religioso dentro de la escuela. Por supuesto que de repente hay creencias religiosas que permean. Por ejemplo, va a haber un festival, no sé, unas fiestas patronales cerca de la escuela y por eso se va a tener que cerrar. Pues claro, se va a tener que hablar que son fiestas patronales, son tradiciones de la comunidad, sin embargo, no es algo que tenga que entrar en la escuela, sino, a ver, son tradiciones de la comunidad, son tradiciones que se viven aquí, pero se van a celebrar fuera de la escuela. Aquí dentro no. Es un tema delicado, pero es un tema que la ley nos dice que no lo podemos tocar. Luego, dice que el criterio que orienta la educación se basará en el resultado del progreso científico, de nuevo, progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Ese es el segundo párrafo o la segunda fracción. Además, será democrática, será nacional, contribuirá a la mejora de la convivencia humana. Y luego se deroga uno. ¿Cuál se deroga? El que hablaba de calidad, porque hablar de calidad educativa es hablar de una cosa que es muy abstracta. ¿Calidad para quién? ¿Calidad para qué fines? ¿Calidad humana? ¿Calidad laboral? ¿Calidad para las empresas que van a contratar a esos estudiantes? ¿O calidad para quién? Por lo tanto, se deroga, se elimina eso de calidad. Luego será equitativo. Y entonces vienen algunos aspectos de equitativo, será inclusivo, será intercultural, será integral y será de excelencia. Y en excelencia ya no es lo mismo que calidad, porque la excelencia busca el máximo logro de los aprendizajes y la mejora continua. Entonces, si te fijas, no es algo como que aquí es la calidad y esto es lo que se va a medir, sino que siempre el progreso y la mejora. Y entonces este cambio a mí se me hace bastante pertinente. La fracción tercera se deroga, la fracción cuarta
nos habla que el Estado impartirá, será gratuita, toda la educación que se imparta por el Estado será gratuita, porque también hay educación que se imparte por particulares. Entonces, luego el quinto dice que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la tecnología. Por lo tanto, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que deriva de ellas. Bueno, aquí yo tengo algo que decir porque yo hago investigación y hay bastante o muy poco apoyo hacia la investigación. Hay que decir también que es una área en donde se ha politizado bastante, está bastante, ¿cómo se pudiera decir? Bancalizada en ciertos estratos de investigadores, solo ciertos acceden a estos recursos, por lo tanto es importante que sea más abierta y que permita el acceso a más investigadores a hacer investigación y que sea por el progreso de la sociedad mexicana. Luego nos habla del artículo sexto, no el artículo, la fracción sexta, que los particulares podrán impartir educación en todos los términos que dice, pero se tendrán que apegar a la legislación de este artículo, pero que también a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues eso no tiene más que decir. Simplemente un aspecto que a mí me gustaría decir es que en esos particulares existe la educación religiosa y se puede dar, pero hay que separar cuando sea educación religiosa y cuando sea educación formativa de la educación básica. Por lo tanto, no hay que mezclar las dos. Si bien se puede meter la religión, pero como materia extra, no como algo que permee o que cambie los planes y programas de estudios que establece el Ejecutivo Federal, ¿sí? Luego nos habla de las universidades y las demás instituciones de educación superior, a los cuales la ley les otorga autonomía, por lo tanto se les otorga cierto presupuesto y ellos tienen que garantizar, y aquí viene bien importante y lo quiero reafirmar, garantizar la educación media superior a todos, porque no la garantizan siempre y existen alumnos que se quedan sin este acceso. Entonces, pues es algo que creo que las universidades, a pesar de su autonomía, siguen teniendo pendientes. Y por supuesto, a ellos se les da libertad de cátedra, se les da libertad para determinar sus planes y programas de estudio, y pues sus trabajadores tendrán que también ser público, ¿cómo se llama? Con concursos de oposición, etcétera, etcétera, pero se tendrán que atener a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123. No van con la Ley Federal de la Ley General de Educación, que es con la que nos regimos los servidores públicos, sino ellos con la del trabajo. Y luego nos habla en la fracción octava que el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación de la República, expedirá las leyes necesarias. Aquí es donde te digo que expeden o se fundamenta la Ley General de Educación, que es donde nos habla de bastantes más cosas y con más detenimiento. Luego nos habla de que se creará un comité llamado, no un comité, un sistema nacional para la mejora continua de la educación, llamado Mejoredu, que es el que determina, hace evaluaciones, determina algunos parámetros y la promoción, etcétera, etcétera. Antes tenía otro nombre, no me acuerdo cuál es el nombre, pero pues en general este es el que va a determinar los procesos de exámenes, va a promover la capacitación y todo eso. Y pues ya determina cómo se tendrá que conformar, etcétera, etcétera. Esto no es relevante para los docentes en cuestión de su conformación y todo eso, pues es más bien para la ley. Y finalmente la fracción décima dice, y te lo voy a leer textualmente, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales locales establecerán las políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos de la ley que señala. Asimismo, proporcionará medios de acceso para este tipo de educación para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Es decir, la educación superior
Es decir, licenciaturas, ingenierías, técnico superior universitario y todos esos ya no es obligatoria. Sin embargo, pues corresponde al Estado dar todos los medios para que puedan seguir estudiando todos los que requieran o que quieran estudiar. Y como se te dijo, pues las universidades son autónomas y entonces ellas determinarán la manera de acceso a estas personas. ¿Existen muchas cosas que tendrían que cambiar en la ley? Sí. Sin embargo, pues no todo puede ser así tan fácil y tan bonito porque requiere movilizar bastante todos los estratos, hablando de universidades, hablando de sindicato, hablando de organización para la mejora. Y pues en general, pues así es el artículo tercero, por supuesto. Hay más en la Ley General de Educación. No sé si la vaya a revisar en estos días. No creo, hay muchísimo que revisar con respecto al Plan de Estudios 22, pero pues así nos da una idea más clara de lo que se nos habla cuando hablamos de educación y por qué vienen todos estos cambios. Espero que haya sido de bastante ayuda. Voy a seguir haciendo el círculo de estudio del Plan 2022 para que te puedas inscribir. Espero sea de ayuda y recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Así que es súper importante tus comentarios, que compartas este video con personas que lo necesiten y nos vemos pronto. Hasta luego.